Tengan todas y todos. Sean bienvenidos a la tercera sesión del curso de comunicación asertiva a nombre del Instituto de Especialización Judicial y del Consejo de la Judicatura. Les damos la más cordial bienvenida y los dejo con el doctor Eric Fernández para que continúe su exposición de este curso. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias de verdad por seguir conectados en este curso de estancia que, bueno, pues ojalá esté sirviendo y satisfaciendo las necesidades precisamente del curso. ¿Sí tenemos el audio? Sí nos está llegando el audio, ¿no? Creo que van a hacer aquí alguna especie de corrección en el equipo técnico, pero bueno, pues creo que continúa. ¿Sigo? Ok, bien. Antes que de iniciar como tal los nuevos conceptos o las adiciones que tenemos para esta tarde, en esta diapositiva que ustedes están observando, quizá algunos la recordarán porque ya la habíamos tomado y tenido en cuenta en torno a esto que les preguntaba y les hacía el comentario en esa sesión. ¿Qué signos son predominantes en mi grupo, amistades o laboral? Me satisface los signos que me corresponden, los signos que identifico y los signos que por supuesto también están relacionados con lo que estoy percibiendo, haciendo. ¿Qué símbolos tenemos en el grupo? Me satisface, que les pedí hacer un ejercicio de reflexión, un ejercicio de introspección para poder tratar de entender todos los mecanismos que pudiéramos tener a la mano para mejorar la comunicación asertiva. Ya recuerden que estamos hablando de la imagen o comunicación interpersonal. Estuvimos analizando la comunicación intrapersonal y ahora nos vamos a la comunicación interpersonal, que es precisamente retomarla para ya comenzar a generar el diseño de la comunicación institucional asertiva. ¿Cuáles son los significados que presentan a mi grupo o representan a mi grupo? Me satisfacen. ¿Cuáles son los significantes de mi grupo? Y también la pregunta que hacíamos, ¿me satisfacen esto? Porque se debe dar de alguna manera una forma de autoanálisis, mecanismos también de reflexión para generar las mejores adaptaciones en torno a los grupos de trabajo, que recordarán en la primera sesión, fuimos de lo inductivo de lo deductivo a lo inductivo, de lo inductivo a lo deductivo, para poder expresar y manifestar qué es lo que estamos intentando a través del curso. Entonces, esto es solamente como un parámetro para poder determinar la continuación de este curso de comunicación asertiva y a partir de eso podemos ir continuando con los temas que estamos observando. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Ya llegamos a esto, que es también retomarlo y ponerlo de manera puntual con respecto a la imagen interpersonal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en principio identificar los grupos, las características de los grupos y cómo configuraría mi grupo o equipo. En la primera sesión sobre todo estuve haciendo énfasis en aquellos mecanismos en los que como personas, como individuos, como sujetos, nos cuesta mucho identificar ciertas características. En la medida de eso, nosotros también vamos a entender las capacidades que tenemos para adaptarnos y sobre todo adentrarnos a los grupos de acción. Recordarán que estábamos haciendo énfasis en que en ocasiones el grupo no camina como yo quiero, pero también estoy implícito en él y por lo tanto pues genero una escala de baja de ritmo, una escala de velocidad en torno a los grupos. ¿Por qué? Porque no termino de hacer empatía. Espero que algunos de los conceptos vayan retomándose para poder lograr esta concreción y el avance que estamos teniendo dentro de este curso. Entonces, un poquito para rescatar los conceptos que vamos entendiendo y comprendiendo, regreso al punto inicial de los signos. ¿Se acuerdan que hablábamos que estos son universales? Pero, ¿qué signos son predominantes en mi grupo? En las amistades, en lo laboral, ¿cuáles son los que me están determinando? Analizábamos, reflexionábamos la sesión pasada de cómo el mundo en el que ustedes están hoy día ejerciendo una labor profesional está cambiando.
y simple y sencillamente porque de la noche a la mañana ustedes tienen que analizar y ver y visualizar al usuario del servicio que ustedes están otorgando, servicio profesional que están otorgando, a manera de un cliente. El cliente como tal se va especializando, el cliente como tal es demandante, el cliente como tal tiene y se hace una perspectiva en cuanto a los signos, los símbolos, significados insignificantes que no son en ningún momento los mismos que pudieran tener cada uno de ustedes que venían trabajándose, desarrollando y desempeñándose de manera habitual en el ejercicio de su profesión. Entonces, los primeros, que son los signos, son universales, como que la justicia, por ejemplo, esos tanto para el cliente como para el que oferta el servicio público, pues van a ser igual, pero donde comienza a traducirse de diferente forma es en la manera en que los van identificando cada uno de estos. Si nosotros analizamos la perspectiva, y se acuerdan que fue uno de los temas que también destacamos la sesión anterior, esta va a estar determinada por el cristal con que lo veamos. Un usuario que está dependiendo de un servicio profesional en ámbito de la justicia, pues va a tener una percepción que son exactamente eso, los símbolos con el cual estará interpretando el nivel de servicio e identificando todos estos elementos que ustedes pudieran otorgarle. Desde el ámbito del profesional, como el que les estoy hablando, es visualizar desde una plataforma institucional, individual, colectiva y profesional de lo que significa la justicia. Es por eso que entonces ya creo en esta sesión debemos tener más claro cómo podemos identificar cada uno de estas partes para generar una mejor comunicación asertiva. Entonces, ¿cuáles son los significados que representan a mi grupo? Son aquellos que se manifiestan de manera habitual. Son hasta patrones de conducta que vamos a poder identificar de mejor manera. Con ellos, nosotros vamos a estar en convivencia y co-creación de estos hábitos, de estos mecanismos de acción y por lo tanto van a generar el significado. Si bien es cierto, un concepto es universal, un signo, pero también esos signos, recuerden que vamos dándole la interpretación según la perspectiva desde donde lo estamos planteando. El hábito, la actuación continua, va a generar que ese concepto no es que cambie el significado, pero va a cambiar, desde luego, el resultado a través de los significantes. Es mismo concepto, misma traducción del concepto mismo, justicia, pero si yo estoy trabajando, en el buen sentido de la palabra, manipulando la materia prima para que esto me determine un objetivo, y cuando yo la manipulo, cuando yo la trabajo, cuando yo la esquematizo, cuando yo la estructuro de una manera consciente, racional, de una manera inteligente y me da un resultado, entonces resulta que yo estoy generando los propios significados dentro de mi grupo y eso va a quedar de manera antecedente ante el grupo de ustedes para generar los propios símbolos. Espero que vaya quedando claro. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario que no vaya quedando, por favor, la podemos también comentar aquí en el chat. Y entonces, una vez que nosotros encontramos que ese camino me llevó a determinado objetivo con los argumentos que yo utilicé, con la experiencia y desde luego con la construcción que tuve que realizar para encajar dentro de los signos y símbolos, entonces va a adquirir un valor. Generalmente los significantes son cargados de valor y son aquellos que, ¿se acuerdan? Veíamos, va a estar basado en la experiencia y qué hice con la experiencia acerca del resultado que estoy tratando de obtener. Solamente para resumir, entonces, los signos son universales, el concepto justicia, los símbolos pueden tener una determinante característica de identificación entre solo algunos y los hábitos que son las acciones que está realizando el sujeto para poder transformarlo en significantes, a lo cual ya le estoy dando o le tendría yo que estar dando un mecanismo, un parámetro de acción. ¿Me ayudan con la otra, por favor? Bien, aquí es donde otra vez regreso a rescato los conceptos que hemos estado viendo para ver en la manera en cómo hemos estado avanzando.
Recordarán que iniciamos con la comunicación intrapersonal, que son esos miles de procesos cotidianos en los cuales vamos tomando una decisión, y decía también en la sesión inicial, está llena de caos. Esa comunicación intrapersonal se genera conmigo mismo y en ocasiones hasta conmigo mismo estoy en desacuerdo. Pero vamos encontrando cierta armonía cuando llego a la comunicación interpersonal, que es de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, para llegar precisamente a esta, donde ya se va esquematizando de los significantes en común para caer en la comunicación institucional. Cuando yo estoy hablando ya específicamente de la comunicación institucional, como lo están viendo en la pantalla, ya está basado directamente en procesos. Vuelvo a hacer énfasis que los gobiernos dejaron de lado la gerencialización, y esto tiene que ver con toma de decisiones casi inmediatas, no repentinas, pero casi inmediatas. En algunas experiencias académicas que he tenido, lo he platicado con algunos de sus compañeros y en ocasiones con algunos otros que han estado relacionados con el ámbito de la justicia, el derecho, etcétera, que la sociedad se mueve a un ritmo vertiginoso y por lo tanto le gana al esquema del derecho, a la plataforma del derecho o de la propia justicia por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad camina mucho más rápida, más enfática, más libre dentro de sus campos de acciones porque no está controlada, y el ámbito del derecho en el que ustedes se mueven, pues todo cabe precisamente en esas recámaras en las que ustedes son materia prima de trabajo y de acción. Por lo tanto, cuando el derecho, los profesionales del derecho asoman al sentido de la realidad de lo que está sucediendo con el sujeto, con las instituciones, generalmente pareciera que son dos entes completamente diferentes. Hoy, no en el supuesto, sino en la interacción que están teniendo ya o que van a tener con la sociedad, se debe esquematizar de diferente manera para generar no reacciones, pero sí interpretaciones casi inmediatas y resultados también de manera lo más rápido posible, para que el ciudadano, quienes está consumiendo parte del servicio que ustedes tienen, sea mejor la comprensión que ustedes quieran emitir derivado de un concepto, de una forma, de una institución, para que sea comprendida. Y entonces, ¿se acuerdan que en la primera sesión hice mucho el énfasis sobre la empatía? Que cuando una persona, un usuario, un ciudadano quiere o tiene la necesidad de un servicio, de algún aparato del Estado, pues generalmente su exigencia va a estar mayúscula dependiendo sus niveles interpretativos, sus signos, símbolos, etcétera, pero que generalmente desarrollan una presión hacia la institución. Muchas veces la institución está actuando de manera habitual, de manera común, de manera profesional, de manera efectiva, pero el ciudadano no tiene esa percepción, porque para él la empatía está determinada en que quiere escuchar lo que él cree que deba escuchar. Sin embargo, aquí es donde aparece, y se recordarán en la primera sesión, que la dejamos ahí la primera, donde estaba el ruido. El ruido va a ser aquel, dentro de estos elementos que expuse en aquella sesión, es aquel que no permite la comunicación entre estos dos grupos, que es el ciudadano, su necesidad, y por supuesto quienes ejerzan en este caso una estructura institucional como de la justicia. Hay un choque, hay una barrera, lo cual va a generar un ruido y no va a haber empatía. Aunque estén en el mismo nivel, pero si están llenos de ruido, no va a generar la empatía, no va a generar la comunicación institucional, no va a generar una comunicación interpersonal. No me gusta usar este concepto de culpa para decir, bueno, entonces, ¿quién es el responsable o culpable? Por eso decía, no me gusta utilizar ese tipo de concepto, pero sí en el énfasis de la responsabilidad, porque se supone, y en teoría, el ciudadano debe estar consciente de ese poder ciudadanizado para exigir, pero a través de un determinado comportamiento, la respuesta de un aparato institucional. A su vez, cada uno de ustedes que están inmersos en una estructura
institucional deberían estar habilitados para que esa barrera desapareciera y por lo tanto la empatía fuera más natural. Ahora, ¿qué es la empatía en este momento que podemos estarlo explicando? Pues una generación de ruidos impresionantes, como el nivel de percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a un poder como en el que ustedes están trabajándose y desarrollándose. He hecho de manera personal y profesional énfasis muchas ocasiones que digan lo que tienen que decir para eliminar los ruidos, las barreras de comunicación. Sin embargo, a veces en el entendido de decirlo, no se sabe qué decir y qué es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de esta sesión. ¿Me ayudan con la otra diapositiva, por favor? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esto, a través de los procesos. Un proceso, desde luego ustedes lo deben tener muy conocido, muy implementado, porque a final de cuentas también en las instituciones se han generado mecanismos, evaluaciones, proyectos de planeación como los POAS, en fin, pueden haber una gran cantidad independientemente del organismo, el poder, el aparato gubernamental, lo conocen. Pero ¿hacia dónde voy? Se acordarán que les pedí que tuvieran un poquito de apertura en que el usuario habría que verlo desde esta propuesta como una especie de cliente. Seguramente han escuchado alguna vez que el cliente siempre tiene la razón. Desde mi punto de vista y desde luego a través de este curso, yo les diría que ese es uno de los argumentos totalmente falsos. El cliente no puede tener absolutamente la razón porque la desconoce. Va a solicitar una necesidad y va a querer que a través de esa necesidad se cumplan cada uno de sus parámetros. Y por lo tanto, eso va a generarle cierto mecanismo de empoderamiento para que la institución, para que el servidor público, para que aquel al cual está acudiendo, le terminen resolviendo lo que en apariencia él está necesitando. Lo voy a trasladar entonces precisamente a este sentido de si las personas tienen o no la razón. Pues definitivamente no, porque no sabríamos exactamente cuál es la razón que están buscando. Y entonces ahí comienza la visualización del cliente. ¿Qué vamos a tratar de exponer a través de una comunicación asertiva? Tratar de entender y observar y distinguir la necesidad. Uno de los primeros procesos que existen dentro de una comunicación asertiva es, seguramente lo han escuchado, ponerme en los zapatos del otro. Yo hoy les diría, no es así. Porque si me pongo en los zapatos del otro, voy a estar analizando la perspectiva que tiene el otro sobre la circunstancia en la cual estoy planteando. Más bien, cambiarlo y rescatar y destacar lo que la propuesta de este curso está haciendo. Ser empáticos, simple y sencillamente, sin mayor énfasis en darle o no la razón para que esté contento. Lo primero, entonces, ser empático, tratando de observar sus necesidades, no queriendo decir con esto que van a ser satisfechas, sino simple y sencillamente observar que una necesidad que él está planteando es lo que yo también deba interpretar sobre el hecho común por el cual vamos a estar estableciendo un proceso. Es el momento en que rescato el concepto de comunicación. Para algunos quizá haya quedado más claro y se lo recuerden cuando decimos que el concepto de comunicación es la relación entre dos o más personas con el fin de evocar un significado común. No le estoy dando la razón, no me pongo en sus zapatos, porque repito, si llego a ese punto, lo que estaría haciendo es viendo solo la perspectiva que él tiene y no, por eso a veces no avanzan los procesos de comunicación. Lo que estaría haciendo es siendo empático, entendiendo la necesidad, observándola para que yo pueda entender que ahí inicia el proceso. Y en esta diapositiva que ustedes están observando, estoy tratando de hacer la propuesta de visualizar al tipo de cliente que nosotros tenemos o que tendríamos, en este caso y específico, ustedes que están haciendo el favor de escucharme. Lo primero dentro de una gerencialización es observar al cliente interno. Muchas veces el compañero que tengo no lo observo como tal, como un cliente. Pero recuerden que él tiene una necesidad
de desempeño o de satisfacción de algunos elementos con respecto a lo que yo estoy desempeñando, a la persona o al profesional. Y en ese momento, según a los sistemas hoy que se están implementando a nivel mundial, eso representa que él es mi cliente interno y por lo tanto tiene una necesidad de la cual yo puedo hacer y satisfacer esa necesidad. Si desde los procesos iniciales, primitivos, no soy capaz de entender esas necesidades, pues imagínense entonces cómo se va pervirtiendo cuando la necesidad de él no soy capaz de entenderla. Como grupo no soy capaz de entender la comunicación intrapersonal, interpersonal y mucho menos la de estos procesos iniciales, pues entonces resulta que el propio análisis sistémico de grupo no va a generar ninguna comunicación asertiva entre los integrantes del grupo. Entonces, hay también, y debemos de señalar, que hay necesidades cambiantes. ¿Cuántas veces muchos de nosotros decimos, es que hace un año hicimos esto y por lo tanto yo supuse que lo íbamos a desempeñar nuevamente? Es que con tal persona, cuando estuvo tal persona, hicimos y nos funcionó. Qué bueno. Nada más la pregunta y trata de hacer una analogía. Desde el hogar, ¿las cosas que tú usas están en el mismo lugar? ¿Siguen funcionando? ¿O hubo alguna que se cambió y modificó también patrones de conducta? Entonces, si en el hogar, desde la persona, estamos generando procesos de comunicación manifiesta asertiva, es decir, cambiando, aceptando los cambios e interpretando y adaptando para tener un mejor funcionamiento, cuando hablamos de las instituciones, entonces los procesos nos deben servir para ese mismo propósito objetivo, para tener mejores procesos y, si me apuran, tener mejor funcionamiento. La comunicación a lo largo de su historia se basa en dos aspectos importantes y también la relevancia de esto que les voy a decir, lo estructural y lo funcional. Una estructura, mientras más fuerte, va a ser más sólida, pero si le adicionamos lo funcional, no importa que la estructura pueda tener y perder un pequeño fragmento, siempre y cuando la función sea determinante. Vamos al mismo punto. Desde el hogar, hay cosas que han cambiado, que tú mismo has propiciado para que cambie, y entonces, ¿por qué nos atrevemos a decir que lo que sucedió y funcionó hace un año debe funcionar en este momento? Les recordaba la sesión pasada que tuvimos una pandemia en la cual muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos estar en un teléfono frente a una cámara a través de un micrófono y las diversas plataformas. No lo dábamos por hecho, no lo imaginábamos y mucho menos estar tomando cursos, mucho menos estar participando, interactuando en algo como lo que estamos viendo. Hoy ya es una realidad por aquello que dicen, es que antes no funcionaban las videoconferencias. Hoy estamos en otro planteamiento y nos tenemos que ir adaptando. Es esa parte inicial del proceso del cliente interno. Cambian sus necesidades de manera constante. Quiero entender que este curso se está realizando en línea por los horarios de trabajo, por los desplazamientos que ustedes van teniendo a sus casas, a sus hogares o hacia otras actividades. Es decir, hay una gran cantidad y diferente tipo de necesidades las que ustedes están plasmando para llegar a un punto como el que hoy estamos trabajando, que es un curso, una plática, una interacción en línea, algo que, repito, antes no existía. Me paso al cliente preponderante. Es que se identifica por aquellos que entiende la mayoría de códigos. Entonces, como un cliente interno va a necesitar algo de mí y yo de él, debe haber una empatía. Y luego el cliente preponderante es aquel que, además de estar como cliente, va a generar y va a tener algo que se llaman los códigos. Recuerdan ustedes que la sesión anterior ya empezaba a dar esos avisos muy minúsculos, reducidos de lo que son códigos. Ya los va a estar comprendiendo y ya los va a estar identificando esos mismos códigos. Hoy quiero suponer que parte de las necesidades específicas de la capacitación, como la que están ustedes desarrollándose en este momento, tiene que ver con la mayor competencia,
la mejor afinidad dentro de los cargos y puestos que ustedes ostentan, la mejor armonía para una proyección, en este caso, de una institución pública que quiere cambiar la percepción del manifiesto cotidiano. ¿Ok? Qué bueno que lo están haciendo, los felicito. La verdad es que va sorprendiendo cuando uno, como ciudadano común, desde la parte externa, se va uno enterando de todos los esfuerzos, mecanismos, procesos que van teniendo las instituciones, y entonces cabe hacer una pregunta que creo la manifesté en la primera sesión. Bueno, si lo están haciendo, ¿por qué me siguen observando de la misma manera? ¿Y por qué el que debe estar enterado no está enterado? Y aquí no podemos aducir a solamente un área, un grupo o una persona que pudiera estar generando una falla en la comunicación. Me podrían decir, ¿eso es comunicación no asertiva? Efectivamente, no es que esté no funcionando la comunicación, sino que no está siendo asertiva, porque muchos lo saben, pero lo que está faltando es que se comprenda y cambie el patrón de conducta, de ánimo, de entendimiento y hasta de interpretación. A partir de eso, entonces, cuando yo tengo mi cliente preponderante, que es aquel que tiene una necesidad, tiene y comparte los mismos códigos, y empezamos a funcionar con esos mismos códigos, entonces nos convertimos en el cliente preponderante, aquel que entre áreas nos vamos a cooperar para poder destacar o solucionar o tener un producto final. ¿Es muy difícil el trabajo en equipo o es muy difícil una comunicación asertiva? Desde luego que sí, y es más, yo en este momento que vamos a la mitad del curso les diría, es lo más difícil de una percepción estructural sistémica de comunicación. El ser humano, simple y sencillamente, por esos vicios, por esos ruidos que tiene la comunicación intrapersonal, pues es complicado por sí solo. Ya lo veíamos en la primera sesión, tiene conflictos, tiene realidades, tiene problemas, tiene circunstancias, tiene falta de tiempo, tiene cansancio, tiene hambre, tiene muchas cosas en las cuales en este momento se está intercomunicando. Ahorita o en los días que hemos estado teniendo el curso, vemos en algunas de las pantallas que algunos se están acomodando, quizá están terminando de dar de comer, están llegando a casa, se están trasladando, y eso son ruidos que se están generando significativamente, pero eso también no quiere decir que no estén poniendo la debida atención, sino que son parte, todo esto que estamos viendo, que estamos observando, es parte de una realidad y no la podemos dejar de entender, porque si no, entonces no tendríamos la empatía hacia y con ellos. El cliente preponderante, entonces, comparte el código que estamos en un curso, en una plática, en una charla, en una interacción entre cámaras, entre equipos, entre dispositivos, y también está desempeñando algo que en su realidad está satisfaciendo diversas necesidades. Ese entonces puede estarse visualizando para que tengamos un mejor entendimiento como un cliente preponderante. Cliente final, ¿quién va a ser? Pues generalmente desconoce, pero comparte signos. Y me estoy refiriendo al cliente al cual estamos viéndolo del otro lado del mostrador, si me lo permiten así ejemplificarlo. No así, comparte signos, pero no los símbolos. Y trae sus propios significados y significantes. Es por eso que es muy difícil la comunicación con el cliente final, que es el usuario, el que aclama, pide, toca la puerta para tomar justicia, para tener justicia, para solucionar un conflicto. Es aquel que va a tener una realidad de la cual estaba hablando totalmente diferente a la de ustedes. Por eso hice el ejemplo anterior con algunos de sus compañeros. Si ese compañero, si esas compañeras, si esos profesionales que en este momento tienen que desarrollar otras actividades porque van camino a casa, pero no les da tiempo llegar a conectarse a un dispositivo fijo, etcétera, pero comparten los signos, saben que estamos en un curso, saben que estamos en una interacción, saben que estamos tratando de llevar a buen puerto pareciera una nimiedad, pero que ya lo estamos viendo que es muy complicado, como una comunicación asertiva. Si nosotros le decimos al cliente, es que fíjese que no vamos a poder dar el servicio porque estamos dentro de un curso de comunicación asertiva, pese que pareciera un beneficio, hasta que no vea el resultado
de acuerdo a sus significantes, entonces esa persona no va a entender el porqué de esta necesidad de la intensa capacitación continua por una mejora del profesional, una mejora del servicio público, un fortalecimiento estructural, porque a la persona no le está funcionando eso que me estás diciendo que tú estás haciendo para un bien común. En el momento que yo observe que ese bien común es lo que yo estoy manifestando como necesidad, entonces las circunstancias van a estar cambiando. Y aquí es donde quizá aparezca una de las graves problemáticas, sobre todo para las instituciones. ¿Cómo hago entender que esa persona que tiene una necesidad específica, y ojo, tú me dijiste, hablando de Eric, que esa persona trae sus propias experiencias, trae sus propios conflictos, trae sus propias emociones, sus propias necesidades? ¿Cómo quieres que le hagamos entender que lo que estamos haciendo ya es lo suficientemente profesional para que pueda encajar y que sepa que nosotros estamos trabajando para él? Bueno, algo está pasando, el ruido es más fuerte que el proceso de comunicación. Y quizá tenga que ver con el cuarto punto de esta diapositiva, que es la valoración. Entonces, como esa persona tiene sus propios códigos y a ellos difícilmente podrás integrar a tus objetivos de comunicación asertiva porque no le interesa. De entrada, la comunicación que se da entre el funcionario profesional, el administrador profesional, administrador en este caso de la justicia profesional y el usuario, las distancias que existen dentro de la percepción institucional son abismales. Mientras más alejadas, los códigos, símbolos, significados y significantes van a estar mucho más alejados. Hoy, lo decíamos la sesión pasada, con estas campañas que algunos de ustedes o compañeros, amigos están realizando, hoy por la mañana en el espacio de noticias que conduzco, me refería a muchas evidencias que han salido en las redes sociales cuando exponen a algunos de los manifestantes que están participando y les preguntan sobre aspectos, no quiero decir que sean simples, pero pues quizá con un conocimiento técnico pudieran dar explicación. ¿Cuál ha sido de la parte de la problemática que observo dentro de estas nuevas campañas? Que lo que quieren decir es algo que no está significativo con la función o lo que espera el ciudadano. El ciudadano, repito, lo que necesita es una respuesta lo más cercano posible a su contexto de conocimiento. Si bien es cierto, no es necesario o no necesariamente es el que tenga la razón, pero para su entendimiento es que si tú me das respuesta, entonces te voy a creer que esto está funcionando. Si hoy nos vendemos, si hoy salimos al mercado político electoral, porque los hicieron salir ya al Poder Judicial hacia ese ámbito, diciendo que somos más preparados que un chicharrón, que somos los del pueblo o no del pueblo o otros adjetivos, bueno, simple y sencillamente se va a quedar de manera superficial. Una de las circunstancias que yo estoy previendo es que la dificultad en ver hacia adentro al poder, en este caso judicial, a los profesionales del derecho, verlos hacia adentro en todo lo que hacen, va a llevar mucho tiempo porque se está comprendiendo cuál es la función de ustedes ahora en la nueva relación que están teniendo con las personas. Va a llevar mucho tiempo y por lo tanto, como esto urgía, pues tenemos mensajes simples, hasta simplistas, que derivan o tergiversan todavía más la percepción que se tiene de un grupo completo, como es el caso de ustedes, de los impartidores de justicia, de los que tienen como materia prima la justicia. Va a llevar tiempo, desde mi punto de vista, sí, porque primero tendrían que revisar cuáles son estos códigos, estos símbolos que tienen que estar mejorando o puliendo, maquillando, con el buen ámbito de decir maquillando, no se va a interpretar como maquillaje de datos, etcétera, sino maquillando para salir al escenario público y estar hablándole de frente al ciudadano que quiere ver parte de ese rostro. Además, entonces, de esto, con esa valoración que hoy tenemos, que tiende más hacia lo negativo, el trabajo que tienen que hacer al interior
es todavía más exhaustiva. Mientras más se analice lo del interior, van a salir con una mejor comunicación asertiva. Pero también algo que yo les podría recomendar en este momento, no hagan tanto el ejercicio en este momento de ver tan profundo, porque en lo que van analizando la profundidad de la problemática, la sociedad, como inicié esta sesión, se mueve mucho más rápido y cuando salen a decir, a comunicar algo que ya tuvieron un avance, pues resulta que la sociedad ya se estaba moviendo en otra dinámica específica. Voy a ponerles un ejemplo, lo que está sucediendo esta semana. Muchos estarán, repito, de los conocidos, amigos o de alguna manera hasta personajes que estén participando para la contienda próxima, pues se les vino algo que no tenían previsto, incluidas las propias autoridades electorales y además los legisladores que aprobaron esto, que es simple y sencillamente la Semana Santa. A partir de mañana en la tarde, díganme ustedes en un análisis muy, si quieren, me ayudan con eso a decir, muy superficial, pero a partir de mañana en la tarde, ¿quién va a estar pensando en que si candidato A, candidato B, está haciéndose o dándose a conocer para mejorar la estructura de una institución como el Poder Judicial? Absolutamente nadie. La próxima semana, que es la de Pascua, que podemos decir, la próxima semana ya va a tener otra dinámica, pues simple y sencillamente no, porque las personas en su mayoría están en un contexto, que eso también ya empieza a aparecer en este curso, como el contexto me determina y el contexto está focalizado en otro camino del que pudieran estar los interesados, pues simple y sencillamente ya llevamos 2 semanas en las cuales esa valoración que pudiéramos tener del cliente final, pues simple y sencillamente está en otro momento. Aunado a esto, se acerca entonces la culminación de la Semana Santa, fechas importantes como el 30 de abril, próximo mes que estaremos festejando a el maestro, estaremos festejando al Día de la Madre, pues son circunstancias que no previeron y que por supuesto no van a ahondar en un mayor impacto de la comunicación asertiva que pueda tener las instituciones. Cuando llegue el proceso, pues vamos a tener resultados que, pues, de alguna manera los hemos estado observando, un desinterés, etcétera, pero lo cierto es que la exposición de un poder tiene que estar ahora, como el de ustedes, tiene que estar enfocado a que el día de mañana, cuando regrese el cliente final, que es el ciudadano, a decirles a ustedes, oye, me dijiste que era necesario esto para que yo tuviera este resultado, la carga de la percepción hacia un poder como el de ustedes va a ser mayúscula, porque ahora va a necesitar y se va a tratar de dar a entender como un cliente más exigente hacia ustedes. Entonces, esa urgencia por analizar cómo se le puede responder a un mercado tan demandante, tan especializado como el mercado ciudadano, y sobre todo yo aquí pondré un adjetivo adicional como el mercado ciudadano electoral, va a tener un poquito de mayores conflictos. Pero no todo está perdido, porque la propuesta también en la siguiente diapositiva, si me ayudan, es que, con la siguiente, por favor. No, ¿continuamos? Exacto. Nosotros aquí ya empezamos a ver que esa es la característica habitual de las instituciones. Ustedes observan ahí 2 triángulos, uno dice descendente y ascendente. ¿Qué significa esto? Hay una gran cantidad de teorías que hablan acerca del funcionamiento institucional y sobre todo en los retos, algunos como del siglo XXI, que son cambios muy rápidos, con una vorágine de tiempo, una vorágine de decisiones, y desde luego también se escapan algunos de los elementos descriptivos en la sociedad misma, ¿no? Pero por eso los pongo de manera opuesta, y al centro vamos observando ciertos mecanismos o ciertas consideraciones que yo estoy proponiendo en esta tarde para que ustedes lo tengan como un factor de análisis y poder construir una comunicación más asertiva. Es decir, ya son elementos que ustedes van a tener para que la tengan como materia prima, y derivado de eso ustedes comiencen a tener una mejor y mayor visión de una comunicación asertiva. Primero, códigos de ética. Desde luego un profesional del derecho, un profesional que tiene a la mano
una materia prima como es la justicia, la Constitución o una base como la Constitución, pues el código de ética pues no tendría que estar sujeto a interpretaciones, ni mucho menos. Cuando es descendente estos códigos de ética, pues pareciera que el ejemplo arrastra y que por lo tanto esos códigos de ética que están en la cumbre nos van encaminando a un patrón de conducta de lo cual debemos seguir y debemos manifestar. Si nosotros vemos que en el liderazgo que existe no se está observando ciertos códigos de ética, pues obviamente bajamos, o cuando hagamos este nivel ascendente, pues nos vamos a encontrar que la institución, las estructuras y los signos, símbolos y hasta los códigos van a ser muy diferentes con respecto al propio patrón de conducta desde la persona, desde el grupo, desde las instituciones y como tal al liderazgo. Si se dan cuenta, ya hoy empezamos a hablar más desde la persona, la institución y recaemos en la persona que generan los liderazgos de manera institucional. Ahí ustedes van a ver en el segundo punto los códigos de vestimenta. ¿Por qué destaco esto? Bueno, pues ustedes siguen protocolos muy puntuales, ustedes siguen hasta unas posturas simbólicas muy institucionales. Ahora con este sistema de justicia penal acusatorio, cambió también la forma de ver, cambió un patrón de conducta y cambió todos los elementos que ustedes están expuestos hacia la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano, mientras siga viendo barreras de comunicación, va a seguir viendo alejado al ente que genera o que puede generar un mejor funcionamiento. No estoy con esto ni aduciendo que tenga que generarse cambios, son mecanismos que tienen elementos técnicos que ustedes tienen como patrones de conducta y de imagen, pero lo cierto es que la sociedad está tan cambiante, tan dinamizada, que pareciera que ese código de vestimenta y código de ética está más alejado de la sociedad. ¿Qué quiero decir con estos dos supuestos? Que la sociedad se está alejando más de los debieras y por lo tanto esa percepción se está alejando y se está extralimitando en cuanto al constructo de los signos y códigos del ciudadano. Los está viendo cada vez más alejado. Repito, no es mi intención y por supuesto jamás sería poner un señalamiento de qué es lo que debe ser o cómo debe ser. Simple y sencillamente yo lo entiendo, lo comprendo y lo razono así, que son códigos, son conductas, son estructuras institucionales y por lo tanto para el poder son funcional. Pero reitero, para la sociedad que es cambiante, los va viendo de manera alejada. Ahí nosotros vamos a encontrar la planeación estratégica, que ya también había mencionado en algún punto del curso, en algún momento, como cuando o desde la planeación estratégica la ponemos para hacer un uso institucional, pero no una función institucional. Y se recuerdan algunos de ustedes, decíamos, la misión cuando la volvemos a leer, pues resulta que no es nada cercano a lo que ya estamos haciendo. Cuando revisamos la función, pues resulta que también ya se alejó de lo que queríamos. Resulta que lo que estábamos visualizando nunca lo alcanzamos, lo que estábamos proyectando para llevar a la práctica nunca la comprendimos y por lo tanto esa visión que estaba viendo hacia futuro, pues simple y sencillamente se diluyó, cambiamos de camino o nos perdimos. Y peor aún, que pudiera parecer algo positivo, sí alcanzamos todas estas, pero no nos alcanzó para determinar una actualidad. Eso también tiene que ver con el dinamismo de los propios grupos. Si la sociedad está cambiando de manera impresionante el patrón de conducta hasta lo de las familias, del sujeto por sí solo, pues imagínense cuando hablamos de una institución, la institución también cambia. Si no somos capaces de ver cómo o a través de la institución esos mecanismos de cambios, esas transformaciones, pues resulta que vamos a llegar a un punto donde vamos a perder la brújula. Aparece otro elemento importante cuando se habla de la comunicación institucional, que es el manual de identidad. También queda claro que hablando de mucha de la comunicación que se genera
hacia el ciudadano, pues viene en formatos ya determinados, en imagotipos, isotipos, logotipos muy determinados. Pero resulta que llega, aparece, cambiamos una administración y sobre todo esto lo podemos ver en la administración pública municipal. Cambian los gobiernos y nos cambian todos los colores por el cual llegó o los imagotipos, isotipos. Lo cierto es que se ven quizá modernizados, innovadores, etcétera, pero el ciudadano lo que no termina viendo es el resultado funcional del cual les hablaba hace unos minutos. Si yo soy capaz de generar un código de ética que lo estoy diciendo, lo estoy implementando, lo estoy proyectando y lo estoy demostrando, ¿eso qué es? Comunicación asertiva. Si yo a través de los códigos técnicos, instrumentales, de vestimenta de la institución, estoy proyectando algo, lo estoy haciendo, lo estoy diciendo, lo estoy operando, pues resulta que vamos a tener muchos y mayores éxitos. Aquí específicamente me regreso un poquito solo para ejemplificar. ¿Cuántas veces hemos visto instituciones, empresas, voy a quitar la palabra institución a cambiarla por empresas, que hacen un código de vestimenta específico y que sabemos que ese traje azul en unas islas de atención donde el sujeto está con una computadora y que atrás tenemos un globito, ¿sí? En la parte de atrás tenemos un globito que lo está representando, pues inmediatamente nos va a asimilar que tienen una imagen institucional denominada Telcel, por ejemplo. Son esos mecanismos que utilizan las instituciones, las empresas, para decir, mira, esto, la persona que esté ahí presentada con una plaquita que diga Juan, Alberto, María, Enrique, no importa quién sea, por eso no le pone apellido, porque el que está hablando es Enrique, parte de la institución, con todo lo que conlleva la institución para generar una comunicación asertiva. Podríamos criticar la forma en que a veces no nos resuelven esos casos, pero eso tiene que ver precisamente con los mecanismos y formas de operación desde las empresas o desde las instituciones. Regreso entonces a este manual de identidad. Si se dan cuenta, todo debe tener coherencia y congruencia. ¿Cuántas veces en el poder público, en las oficinas públicas, llega un determinado personaje y hace cambiar el esquema, el estereotipo, las formas, los prototipos de cómo nos comportamos hasta cómo nos vestimos? ¿Eso es liderazgo? Sí, nada más que estamos hablando de un liderazgo individual, más no institucional. Y estas instituciones en las que ustedes están, como algunas otras, lo que debe tener es una base para que ese patrón de comportamiento se vaya equilibrando. La búsqueda de las imágenes que estoy presentando este día, que son dos pirámides, una invertida hacia la otra, en las siguientes diapositivas, ahorita que no las cambien, pero más adelante vamos a observar cómo no se trata de generar un cambio abrupto, sino armónico, sin perder la esencia de las instituciones. Como les decía, hablando de sistemas de calidad, son los inputs y los outputs. Son necesidades que se están generando, construyendo para que yo le pida a mi equipo de trabajo que podemos satisfacer al cliente interno, que también puede compartir los códigos para que con el trabajo que tiene y el que yo tenga haga mejor match o función dentro de lo que me está pidiendo el cliente final, y que por supuesto también haya los mecanismos de empatía que estamos hablando. Y por lo tanto, también hay formas de evaluación. Me queda claro que traemos en México, en Latinoamérica, una cultura de la meritocracia, pero no tanto por el mérito implícito de la preparación académica, no tanto implícito por el desempeño cotidiano, por las funciones que realizo. En muchas de las ocasiones se genera por esa estructura del amiguismo, del compadrazgo, pero sí una institución comienza a generar mecanismos de evaluación con argumento por el desempeño, por la preparación, por el empuje, el mecanizar a los equipos, bueno, pues simple y sencillamente vamos a tener una mejor comunicación institucional, que es cierto, repito, no es privativo de México, no es privativo de Tlaxcala, ni mucho menos, es un elemento que la propia humanidad va haciendo ciertos beneficios hacia grupos, amigos, equipos de trabajo, etcétera, pero que en ocasiones se pervierte y no alcanza a generar un puntual mecanismo de evaluación. Y luego tenemos que adaptar o visualizar
la personalidad del ejercicio de la investidura. Recordemos que cuando nos preguntan, y me imagino que para ustedes, porque así algunos de ustedes tengo la fortuna y me han dado la oportunidad de conocerlos, saludarlos personalmente, me queda claro que se llenan de orgullo cuando dicen yo trabajo en un órgano del Poder Judicial, en una oficina del Poder Judicial, y desde luego el impacto, la imagen, y vean, creo que ahí tienen un esquema de oportunidad. El impacto, la imagen que tienen hacia el otro es exactamente de eso, de reconocer que tienes algo que no tiene otra persona, que está dentro del mismo campo, que pudiera tener el mismo signo, pero que los símbolos, en ese momento, tú te estás presentando y proyectando un símbolo específico de un poder. Entonces, en ese mismo sentido, darle la característica de la investidura para que tu actuar sea mecanizado en función de todo ese parámetro del que tienen. No podemos negar, y eso me atrevo a decirlo como ciudadano común, como quizá una persona que está alrededor analizando ciertos elementos sociales, sociológicos, políticos, etcétera, que podremos decir misa en cuanto a la percepción de los aparatos gubernamentales. Pero hablando específicamente del Poder Judicial, cuando sabemos que alguien está dentro es porque tiene algo diferente al común denominador. Entonces, ya con esa salvedad y ese elemento técnico que es importante, bueno, pues entonces, si se defiende la investidura, ¿qué es lo que va a pasar? Que se está generando una mejor comunicación institucional. Ojo, si no se cumplen los demás parámetros, si no se tienen los mismos signos, símbolos, significados, significantes, no apelamos a los códigos, no los entendemos, no los proyectamos, no los ejecutamos, no va a ser comunicación asertiva. Puedo ser un elemento de los otros, pero que no está en congruencia con la comunicación asertiva. Ese es el apostolado de este curso, que vayamos integrando cada uno de los esquemas de operación desde lo individual, desde lo grupal, desde lo colectivo, desde la estructura, desde lo funcional, para que a final del día todas esas proyecciones que tenemos, acciones, vayan en concordancia para generar una comunicación asertiva. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo comienzo a practicar todos estos elementos? Habrá una cercanía o lejanía del liderazgo, que es la forma descendente o ascendente. Cuando se generan una operación sistémica de los puntos que acabamos o de que estamos observando en la pantalla, pues simple y sencillamente el liderazgo es descendente. Viene desde el liderazgo que está fuerte, que está sólido y que va bajando en la operación con los demás compañeros para que podamos defender esta comunicación institucional. Si los llevamos a la práctica, entonces estaremos hablando de una comunicación asertiva institucional. Por eso estoy haciendo énfasis en este momento. Diferenciemos. Comunicación asertiva, ¿se acuerdan que empezamos individual? Ahorita lo que estamos o que estoy tratando de enfocar es que comprendamos y que llevemos a la práctica todos los elementos de la comunicación asertiva institucional, poniendo en práctica cada uno de los elementos. Ahora, como la sesión pasada, ¿se acuerdan cuando veíamos los tipos de comunicación verbal, no verbal, auditiva, etcétera? Pueden no complementarse todos, pero si por lo menos identificamos y comenzamos a generar acción, comienza la comunicación asertiva, aunque todavía faltaría para tenerla legitimada al 100%. Y entonces esas acciones de refuerzo de todo lo que se esté haciendo, aunque sea minúsculo, va a tener una repercusión con el cliente final sobre el liderazgo. Si incurrimos en que las personas que están en el descenso de estas pirámides, que están haciendo el día técnico, trabajo cotidiano, etcétera, que lo están haciendo con ahínco, pero no se pasa por todos estos procesos de decir, de hacer, de proyectar y desde luego desde manifestar desde las instituciones, no estaremos hablando de la comunicación asertiva. Ahí, si me lo permiten como sugerencia, creo que sí deben de reforzar mucho y más las acciones cotidianas que se están realizando. Hace rato lo mencioné a grandes rasgos. Ejemplo, la capacitación. Estarlo proyectando no solamente para el grupo de interés. Me queda claro que si le decimos ahorita a un ciudadano que hay un programa de capacitación permanente, capacitación continua, pues no le va a hacer caso porque también estamos acostumbrados a consumir otro tipo de
de productos, de contenidos, y por lo tanto, pues eso es más, hasta lo puedo desdeñar con decir que es parte de la obligación. Pero sí enfatizo, repito, y no por repetir por sí solo, sino repetir los esquemas, los ejercicios para hacer una comunicación institucional asertiva, pues al cabo de unos cuantos cursos, al cabo de un tiempo, aquel que no quería aceptar que un poder está entrando en un esquema de capacitación, pues va a tener otra percepción. Por minúsculo que sea, por lo menos sabe que tiene un proceso en el que está tratando de innovar, está ocupado en generar mecanismos de refuerzos institucionales. Si no lo hacemos, puede ser que tengas 20,000 cursos, pero el ciudadano no va a ser capaz de comprenderlo, ni tampoco de analizarlo, ni mucho menos procesarlo, ahora menos de cambiar la percepción que se tiene desde el primer momento. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y a eso es lo que quería llegar, precisamente con los objetivos del liderazgo. Cuando hablamos de esto, pues es significativo desde quién está al frente de una oficina, al frente de un poder, pero también a todos aquellos que lo conforman. Ellos van a alimentar, cada uno de ustedes alimenta el liderazgo, y por supuesto cuando se observa en las afueras de los grupos donde se está ejerciendo este liderazgo, tiene que ver con la comunicación asertiva. El objetivo entonces del liderazgo es que sea una organización viva, que la entendamos como tal. Hace unos minutos reforzaba, o mejor dicho, nada más destaqué, que muchos de nosotros tendemos a decir eso o esto. Cuando yo estuve trabajando en tal oficina o con tal magistrado o con tal juez, etcétera, se hacía así. ¿Funcionó? Sí, felicidades. Pero hoy es otra realidad y tenemos que adaptarnos. Hacía énfasis de lo que vivimos en algún momento con la pandemia. Antes, cuando muchos quizá de ustedes comenzaron a trabajar, y muchos lo conocimos, comenzamos a escribir, sí, con máquinas de escribir. Hoy ya resultaría obsoleto. Imaginemos una persona que dice, es que antes se hacía así y yo sigo haciendo los trabajos en primera por tiempo, por digitalizar los expedientes, por todo lo que manejan ustedes. Qué difícil sería que algunas personas pudieran estar enfáticas en ese sentido. Es que antes era mejor, teníamos mejor capacidad de descripción dentro de los textos, mejor argumentación, no lo sé, pero lo cierto es que habría que hacer una adaptación a lo que tenemos hoy día, pero también desde luego a la proyección que está teniendo y sobre todo a lo que está teniendo mi interlocutor, que en este caso es el cliente final. Entonces, sabiendo que es una organización viva, ¿qué le va a pasar a los códigos de ética? Que también tienen que ser revisados. No quiero decir, y no sería mi tema, pero sí enfatizar a que podríamos estar pensando en una revisión exhaustiva de ahora o a partir de lo que vamos a ver en junio, julio, después de los resultados, cuál tiene que ser o tienen que ser los patrones de conducta éticos, porque cuando hablamos de un poder por sí solo, voy a tratar de llevármelo a otro estadio para tratar de ejemplificarlo, el burócrata de gobierno, el que está adscrito al Ejecutivo, cuando nosotros pensamos en él, en ese poder, tenemos una percepción. Y por lo tanto, cuando sucede algún cambio dentro de la estructura institucional del Ejecutivo, pues entonces también tiene que ver que esos elementos de comportamiento habitual y de acción habitual, pues tienen que realizar un mecanismo de transformación. Por eso lo digo y solamente lo pongo como ejemplo. Una organización viva, entonces tiene que cambiar, y en próximas fechas, en próximos días, pues resulta que la de ustedes también va a tener que generar un cambio mecanizado, sistémico, funcional, descriptivo, técnico, no lo sé. Eso quizá ustedes se lo han preguntado, pero lo cierto es que tienen que generar cambio. Cuando se genere el cambio, pues tendrán que estar pensando en función de quién o hacia quién quieren que se observe el cambio, porque los ojos van a estar puestos en ustedes y esos mecanismos que tiene el cliente final, que lo decíamos, que se convierte en especializado, en exigente, que trae sus propios significados, que trae su propia concepción de lo que debiera ser,
pues sí va a estar muy complicado en generar un posicionamiento claro de cómo deba ser o no una institución, una oficina, un resolutivo o hasta los personajes que estén en ese momento ya ejerciendo autoridad. ¿Tendrá que ver el cambio y código de vestimenta? No lo sé, pero entendiendo que es una organización viva, también tiene que estar cambiando. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con alguien que se dedica a la construcción de la imagen pública y se refería a un personaje, voy a decir solamente para no andar mucho en lo que platiqué en aquella ocasión con esta persona, de la magistrada Batres, donde los hábitos que usa en cuanto a la función que también trata de darle a esa vestimenta que está usando de manera cotidiana, pues tienen precisamente la construcción de la imagen y por lo tanto lo estás usando a condición, independientemente de esos códigos de vestimenta que suelen usar cuando se ejerce los plenos de ustedes, ¿no? Entonces, vean cómo sí también interviene estos códigos de vestimenta que se vienen estilizando, que vienen cambiando, que vienen dinamizando, que se vienen, yo no diría como tal la palabra actualizando, pero vienen de alguna manera a refrescar. También no quisiera ponerlo en positivo o negativo, simplemente refrescar una imagen, lo cual, como es una organización viva y está, cuando nos referimos a una organización viva dentro de la comunicación, quiere decir que está actualizada en cuanto a la dimensión de la sociedad, entonces, bueno, pues ustedes tendrán que hacer un análisis exactamente de eso. Si deseamos que cuando las cosas estaban como estábamos acostumbrados, no revisábamos una planeación estratégica, lo que es la misión, la visión, para que pudieran entenderme con las otras instituciones, con la sociedad. Ahora que vienen cambios sistemáticos, pues yo creo que también es importante que ustedes hagan, bajo este principio de una organización viva, la revisión de hacia dónde va, o los que lleguen tienen la obligación, tendrían la obligación de revisar hacia dónde van, para cuándo necesitan estar alineados, adaptados, encaminados a los propósitos que se plantean en su momento. Yo no sé qué tanto también a partir de ese momento los factores de identidad de la... Perdónenme por usar este tipo de concepto, pero es algo habitual que manejamos en el marketing, ¿no? La marca. Pero a final del día, cuando hablamos de un posicionamiento institucional, ese poder, ese orden de gobierno, pues genera cierto posicionamiento, que es el nivel de percepción que tenemos. No sé qué tanto tengan que hacer para generar un mayor o mejor posicionamiento con respecto a la ciudadanía. Repito, van a estar todos los integrantes sujetos al escrutinio público porque en el aparente se va a solucionar, por lo menos así lo tiene la percepción, algo que venía fallando o se van a acabar los excesos de lo que también algo estaba sucediendo con anterioridad. Hablando de estos procesos, definitivamente si no se llevan a cabo, más le va a costar a la legitimidad de las instituciones poder comunicar de manera asertiva lo que están haciendo. ¿Que habrá mayor agilidad para los procesos judiciales? No lo sé, pero si no lo dicen, no nos enteramos. Si no hablan de argumentos específicamente en niveles comparativos de lo que se venía haciendo, lo funcional que puede ser, la ciudadanía no va a seguir el camino que ustedes pretenden. Lo he visto últimamente cuando se habla específicamente de los números, por ejemplo, de la inseguridad. Nos dicen bajó 2 puntos los niveles de inseguridad en el país, en el estado X, en el estado Y por lo tanto, en ese mismo día ocurren 2 o 3 aspectos delictivos, lo cual la percepción me dice, bajó tanto para que me dijeras que pasaron incluso con mi vecino. Esto es muy difícil poderlo estar decir, pero si no lo dices, lo que están haciendo, que además podría ser mucho, pues entonces va a haber un retroceso precisamente con la comunicación asertiva. Los sistemas de evaluación, ustedes lo sabrán, hoy están sujetos como candidatos, no todos, pero algunos, a sistemas de evaluación por parte de la sociedad, en espera de que sea
lo idóneo y lo ideal en materia electoral, pero pues también en otro sentido, cuando ya se estén ejerciendo todos los mecanismos de la comunicación asertiva, si lo están haciendo, lo que estén haciendo, como lo estén haciendo, pues también tendrán que estar sometidos al escrutinio público. Y pues las investiduras tendrán que también ser asertivas en cuanto a la proyección que puedan tener del ejercicio y la práctica del poder. Un ejercicio de elección lleva específicamente a mostrar esos elementos. Es ejercer el poder, pero con los elementos de función, como se los decía. Hay que decir qué están haciendo con ese poder que le fue manifestado a través de los cambios institucionales como están teniendo. Y una vez teniendo esto, si se da en el ámbito positivo funcional de la sociedad, vamos a ver una cercanía de liderazgo. No lo sé, depende de quienes estén, depende de todos ustedes, depende del conglomerado para generar liderazgos. Recuerden que cuando empecé a hablar de liderazgo no enfaticé en positivo, negativo, en algún tipo específico de liderazgo, no, porque considero que el liderazgo, después de algunos procesos o en un futuro no muy lejano, tendrá que ver con lo funcional de las instituciones para con la sociedad, sus significados y sus significantes. Si no resuelven lo que le está quejando al ciudadano, que es su cliente primordial, su cliente preponderante, entonces, pues simple y sencillamente no va a generar un sesgo o rasgo de legitimidad, aunque la institución sea muy sólida, muy congruente y esté totalmente fortalecida. Y entonces todas las acciones de refuerzo al cliente final sobre liderazgo, pues no pudieran verse cristalizadas. Si lo hacen, pues entonces estamos hablando de esos elementos. Una organización viva que está pasando por todos los elementos, que está identificando los signos de las personas, los símbolos de las personas, los significados de las personas, los significantes, está generando nuevos códigos de acción, es decir, sí se están transformando, independientemente de que esperemos o no como tal una elección, que creo que ya me apoyé un poquito en ese momento que ustedes están viviendo, pero como organización, si hacen lo que tengan que hacer según el propio grupo a considerar, lo dicen de manera puntual, lo extroyectan, lo posicionan, en algún momento prometo que la percepción va a cambiar. Voy a solamente hacer énfasis en algo que habitualmente vemos en oficinas, en empresas, en tiendas específicas, el famoso buzón de quejas. A veces, y recuerdo que cuando se implementaron, era prácticamente una necesidad, la Agenda 2030 también, en algún momento lo llegó a visorar como un elemento de comunicación con la gente, pero veíamos que estos no tenían ni respuesta, terminaron diluyéndose. Porque son más, hay otros que lo que vaya a suceder, que lo sobre todo que lo hagan, si ustedes hacen, aunque sea lo mínimo, será una comunicación asertiva y tendrá mejores niveles de percepción y cambio institucional de la función que ustedes están ejerciendo. Entonces, en ese compendio de los conceptos que hemos estado revisando, vemos cómo ustedes, de manera individual como sujetos, son capaces de generar un cambio institucional que no tenga que depender necesariamente de esto, aunque todo el contexto sí puede determinar un cambio institucional. Repito, empezamos a trabajar con esto donde decíamos que el sujeto tiene que generarse sus propios reconocimientos de dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, me gusta lo que estoy haciendo. Nos gana la sociedad que se mueve muy rápido. Ahorita estamos pasando por un contexto que va a modificar muchos patrones de conducta y la comunicación asertiva de lo que son las instituciones, y entonces en ese mismo sentido va a modificar el propio contexto al contexto mismo. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, lo posicionamos y le damos un principio de función legítima hacia quien nos está consumiendo, definitivamente comenzamos a hacer comunicación asertiva. ¿Me ayudas con la otra diapositiva, por favor? Y entonces,
Cuando ya empecemos a hablar de esto, debe ser la comunicación asertiva operativa. Aquí, simple y sencillamente, cambia la procrastinación. Esperemos a ver qué sucede y después hago. Yo te sugiero, si realmente están buscando la comunicación asertiva hacia el ciudadano, hacia el consumidor, hacia el cliente, como quieran llamarlo, pero por eso hice en su momento, traté de especificar a qué me estaba refiriendo con cliente, que es el usuario final de un servicio interno, externo, o entre las partes o entre las instituciones. Pues simple y sencillamente, si nos basamos en la procrastinación de esperar a ver qué se resuelve para poderme adaptar, pues la comunicación asertiva va a tardar mucho más. Repito, estamos hablando de organización vivas. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que tienen significados, significantes diferentes. Los signos, los símbolos están más acordes a un entendimiento habitual. Los significados y significantes son los que están cambiando y por lo tanto es una organización viva. La organización asertiva, entonces, ¿qué va a pasar? Que el código de ética adquiere un nivel de perfil y estos deben verse manifestados. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Discúlpenme, no creo tener, ni creo que muchos de nosotros podamos tener una bola mágica que diga esto es lo que va a suceder, pero sí se tienen que afinar y perfilar estas manifestaciones en cuanto al comportamiento, porque, repito, la circunstancia en la que hoy estamos vistos es que se les va a tener a un poder como el de ustedes en el ojo del huracán, con la lupa puesta de las diversas acciones que están realizando de manera cotidiana. Entonces, se van a manifestar. El código de vestimenta, que es la proyección de la imagen que ustedes van a proyectar hacia el consumidor, va a tener que ver con mecanismos medibles. ¿Qué es esto? Lo que más o menos describía un poquito con el comentario de algunos candidatos que se están exponiendo, bien o mal, no lo sé, yo los dejaría al escrutinio de ustedes o como de la sociedad misma, pero va a cambiar. Creo que a partir de estos nuevos mecanismos que estamos viviendo como sociedad, algunos de los poderes están transformándose. No sé si ustedes observaron en algunos periodos, sobre todo de gobiernos o en el Ejecutivo Específico federales, había un código de vestimenta, se vestía el presidente de alguna manera y los funcionarios se vestían de esa misma manera. Y va cambiando, que son desde luego formas, perspectivas, estilos. Imagínense, sucede eso, creo y considero que también el caso de ustedes, para tener una mejor comunicación asertiva y sobre todo acercamiento con la sociedad, también estos elementos deben ir cambiando. Les decía sobre la planeación estratégica, hay que revisarla por lo menos, y esto solamente lo pongo como parámetro. Hay diversas teorías que hablan de 3 meses de cada mes, semestrales, anuales y desde luego en periodos mucho más amplios en cuanto a la estrategia, pero irlos vigilando. Si no observamos la planeación estratégica de dónde va y cómo va y hacia dónde va y dónde concluimos, pues simple y sencillamente puede ser una organización viva, pero no asertiva porque no está llegando donde dijeron que iban a llegar, cómo iban a llegar, quiénes iban a llegar y con qué iban a llegar. Entonces, prácticamente se pierde todo este factor de comunicación asertiva. Verificar el manual de identidad. Han visto que muchas empresas, y repito, perdónenme, excuso que a veces llego a hacer esta comparación con las empresas. Algunos de ustedes pueden decir es que nosotros no somos empresas, me queda completamente claro, quizá más a ustedes, pero lo pongo en este elemento donde a veces esos códigos hasta de colores son significativos. Me queda claro que también hablando de un poder, un color es muy riesgoso, sobre todo cuando hablamos de la autonomía e independencia de los poderes, pero también es significativo que deben tener un estilo. ¿Por qué? Porque eso conlleva precisamente a los mecanismos de liderazgo que se están manifestando dentro de las instituciones. Ya les había adelantado un poquito de esto de los inputs y los outputs. Para tratar de ejemplificarlo lo más sucinto posible, son las necesidades que tengo para que en una salida del grupo que lo está ejerciendo me resuelva con un elemento positivo
para mi cliente final. Si nosotros metemos una necesidad a un grupo y no es capaz de resolverla y sale con un elemento que puede tergiversar o complicar más la necesidad que tengo, no es funcional. Por eso hace también unos minutos refería que hablando de comunicación asertiva, utilizamos dos elementos constitutivos de acción, que es lo estructural y lo funcional. Debe estar fortalecido, deben hacerlo bien en el momento que lo deben hacer y como lo deben hacer, pero siempre y cuando sea funcional, no tratando de obstaculizar los procesos que ya fueron entendidos o los nuevos procesos que están por hacerse entender. Y entonces, con eso mismo, esa necesidad, yo te pido algo que se traduzca en un elemento técnico porque tienen ustedes el know-how y que salgan con una función. Esa función o ese resultado que yo tengo, lo voy a someter a escrutinio, lo voy a evaluar, no para sancionar, pero sí para mejorar, pero eso depende del tipo de respuesta que me dé la institución. Si me estás dando un resultado solo por el resultado, al momento de hacer el escrutinio, pues entonces no solamente será para mejorar, sino ahora para evaluar y en algún momento como ciudadanía, como grupos que están alrededor de donde yo esté ejerciendo la acción, van a generarse en una calificación todavía negativa. Si estamos hablando de que hoy el ejercicio público está vapuleado, está señalado, está minimizado, en ocasiones descalificado, pues si no somos capaces de traducir una buena respuesta funcional, pues todavía esa presión por parte del usuario va a ser más porque no estás teniendo comunicación asertiva. Dijiste que, estoy hablando como poder, dijiste que haciendo algo que incluso yo iba a poder generar un patrón de cambio de conducta, los resultados iban a ser diferentes. Y entonces lo que me estás regresando como output, pues simplemente es no solamente lo que tenía, sino puede ser peor. El mecanismo y sistema de evaluación y la percepción no la vamos a poder cambiar. No es comunicación asertiva. Y bueno, pues hoy ya también lo había un poquito señalado, que la personalidad en torno a la investidura tendrá que ser incólume. ¿Qué es lo que le pasaba a alguien que estaba inmerso, inserto dentro de un poder como el de ustedes? Pues que en ocasiones pasaba desapercibido. Podría yo tenerlo en la mesa contigua a un restaurante, estar hablando de la delincuencia, estar hablando de la puerta giratoria de la impartición de justicia y a un lado podría estar teniendo a una persona que se dedica a eso. Hoy, mediante esta salida que van a tener o que tienen algunos de los actores y más adelante creo y considero van a ser los más, pues van a estar todavía la personalidad y la investidura mayormente expuesta. Si no comunicas de manera congruente y asertivo, entonces podrá ser muy bueno estar dentro de una institución, pero desde luego los actuares van a estar todavía en pro de generar un escrutinio mucho más severo por parte de la ciudadanía. Generalmente cuando hay un mecanismo de transparencia o de comunicación asertiva, también del otro lado hay mayor exigencia y sobre todo mayor observancia para generar cualquier margen o índice de error. Y desde luego entonces, ¿qué se tiene que reforzar hacia el cliente final? Los liderazgos y los resultados. El argumento lo tendrás que decir 20,000 veces y quizá después de esas 20,000 veces no las van a entender siempre y cuando no vea el resultado. Podrás decirlas 20,000 veces, hay un resultado, quizá no sea necesario que tengas que decirlas las 20,000, pero yo te sugiero que sí las digas, porque a final de cuentas también en el ámbito social y de la comunicación asertiva, generalmente el ser humano entiende lo que quiere entender, escucha lo que quiere escuchar, y el cambio o la vulnerable que puede ser un mensaje construido desde lo asertivo, simple y sencillamente con un elemento de ruido, puede tergiversarse. Entonces, si es necesario decirlo 20,000 veces que hiciste una cosa y que esa la dijiste, tuviste que decir 20,000 veces para quedar entendido, pues yo te recomendaría, si lo puedes decir una vez más, dilo, porque en cualquier momento esa percepción va a cambiar, acompañada y debe venir acompañada, antecedida de las otras acciones que también vienen empujando a la comunicación institucional, a la comunicación intrapersonal
que es entre los sujetos. Yo me la paso diciendo lo que hacemos en el equipo, lo que hacemos dentro del liderazgo, dentro de lo que me toca hacer, pero los demás están diciendo y haciendo otra cosa, incluso generando animadversión desde las instituciones, pues simple y sencillamente esos van a ser los ruidos, van a ser los significantes que se va a llevar la persona, y todo el esfuerzo que están haciendo un grupo minúsculo, la mayoría, algunos, unos cuantos o todos, pues tendrá que ver con ese nivel de resultados que estamos planteando en este curso. Repito, es el nombre del curso Comunicación Asertiva. Los elementos que tengan que constituir ustedes para lograr la comunicación asertiva están siendo expuestos aquí. Las formas, el fondo y los cómo sí lo tienen que ir desarrollando para que todos esos elementos que lo van constituyendo, cuando la persona los adquiera, les tenga un nivel de respuesta, un feedback, una retroalimentación totalmente positiva. Me queda claro también que el escenario no es muy proclive por diversas circunstancias que estamos viviendo como país, porque también el ciudadano ha perdido esa integridad de hacer ciudadanía. Simple y sencillamente a veces lo que apuntalé en este inicio del curso, voy esperando a que me resuelvan lo que yo quiero que me resuelvan, como quiero que me resuelvan. Y a partir de eso, si no me cumplen, entonces van a ser unos malos, los perversos, etcétera. No estamos haciendo la congruencia de la ciudadanía, la argumentación, el entendimiento, el raciocinio, etcétera, pero a final de cuentas están ustedes teniendo como cliente final algo muy adverso, pero si no tienen la comunicación asertiva de decir lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, desde cuándo lo están haciendo, cómo lo están haciendo, y desde luego el resultado funcional que tienen para la ciudadanía, para el habitante, para aquel que está demandando y que está siendo especializado, pues la complicación va a ser mayúscula. De esta manera, para ir concluyendo, dicen por ahí, ¿el hábito hace el monje? Sí, definitivamente sí. Si nosotros observamos que una persona proyecta algo, lo voy a tratar de ejemplificar un poquito más sencillo con la primera sesión. ¿Recuerdan cuando hice la alusión a decir, oye, tuve un día excelente, pero tengo el ceño fruncido? ¿Qué estoy proyectando? No hay una correlación entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Si yo armonizo lo que digo, se me está viendo, incluso los colores que estoy usando son parte de esa proyección de que tuve un día excelente, porque además hoy estuve con los compañeros del Poder Judicial y hubo una buena retroalimentación, hubo preguntas y hubo comentarios, entonces me fui contento, muchas gracias, y me va a dar mucho gusto que tengan una excelente Semana Santa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de armonizar y por supuesto estamos haciendo que ese hábito sea congruente con el mismo monje, utilizando este tipo de preguntas que ustedes están haciendo de manera muy coloquial, pero muy puntual, me parece, y le agradezco a quien lo está haciendo, porque de esa manera tiene que ser la comunicación asertiva. Por eso lo decía y enfatizaba, yo no sé qué tenga que cambiar a partir de estos nuevos tiempos, pero que tienen que acercarse al ciudadano, considero que sí. Los elementos que antes usaban, no quise ponerle nombre y apellido, los elementos que antes usaban, porque se veían desde el púlpito, desde el escritorio, desde la oficina, etcétera, pues creo que tienen que cambiar un poco, porque hoy tienen que convencer al ciudadano de que el trabajo que están realizando es para el ciudadano mismo, no para el abogado que también está siendo interlocutor conmigo. Él es parte de un sistema. Hoy el convencimiento también tiene que ser con el cliente final, y el cliente final está valorando y está evaluando si ese hábito corresponde a ese mismo monje. Agradezco mucho la pregunta que nos hicieron. Si tienen alguna otra, con todo gusto la podemos ir resolviendo, comentando, y ya para ir despidiendo esta sesión de este martes. ¿Alguien más? Creo que no. Si gustan, pues nos saludamos la próxima semana. Que tengan, no sé si sea algo más, a quienes estén moderando esta sesión.
Pues de nuestra parte en este momento no, si ya no hay más dudas. Y ya se terminó el tema de hoy, no hay ningún inconveniente. Nos estaríamos saludando en la próxima sesión, doctor. Perdón, otra vez. De nuestra parte, no, si ya no hay si ya no hay ninguna duda en este momento de esta clase sobre lo que ya se abordó en esta clase y se agotó el temario para el día de hoy, no hay ningún inconveniente, doctor. Nos estaríamos saludando el próximo martes con Perfecto. la cuarta sesión del curso de comunicación asertiva. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes. Gracias.